El ministerio exige renuncia y sacrificio. Marcos 10:45 dijo, y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta expresión resume lo que es la esencia del ministerio cristiano. Se trata de ofrecer la vida misma, día a día, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bien, saludo a los hermanos en el nombre del Señor. Y es un privilegio para mí ser el expositor de la palabra de Dios en una ocasión tan importante e histórica también de nuestra iglesia, como es la ordenación del pastor Juan Manuel y el diácono José Robinson. Ustedes escucharon la lectura de Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45, y el que quisiere hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Dios eterno, Padre celestial, rogamos que tú, Señor, nos guíes en la meditación de tu palabra. Que tú nos ayudes a retener, Señor, tu palabra en nuestros corazones para conformarnos a tu voluntad y disfrutar de esta nueva vida que tú nos has dado por medio de Jesucristo y también, Señor, de cumplir fielmente con el ministerio que tú nos das. Te rogamos que seas con cada uno de nosotros, nos libres de toda distracción y nos ayudes, Señor, para apreciar tu palabra y gozarnos en ella. Pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, la ordenación ministerial no es una ceremonia de exaltación personal, de promoción social, ni una distinción terrenal, de prestigio, de poder, de capacidad, de jerarquía, sino de humillación, y de una humillación sagrada. En el contexto del reino de Dios, esta ordenanza sagrada representa una profunda entrega, una aceptación del llamado divino que implica morir a uno mismo para vivir para Cristo y para el pueblo que Él ha redimido. En este acto no se eleva a los hombres o mujeres, ni a jóvenes o adultos o ancianos, sino que se glorifica a Dios, el Señor, que elige, llama, capacita, equipa y envía. Cristo mismo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dejó el ejemplo más claro y sublime del ministerio. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Él descendió de su trono celestial, se revistió de carne humana, de humillación y en humildad absoluta vivió una vida de servicio abnegado, culminando en la cruz del Calvario con el derramamiento de su sangre. Esto nos enseña que en el reino de Dios el liderazgo se ejerce desde abajo, no desde arriba. Al reflexionar sobre este texto de Marcos, somos confrontados con el verdadero modelo de liderazgo, que consiste en que el mayor en el reino de Dios es el que sirve y que el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo, el siervo por excelencia. Por lo tanto, el que sirve es el mayor. En una cultura que admira el poder y la posición, Jesús nos enseña el camino inverso, el del servicio, el del sacrificio y el de la entrega total. Ser pastor, diácono, predicador local, maestro bíblico o exhortador u otro ministerio no es ocupar un lugar de privilegio, sino asumir una vida de entrega constante al cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Y no es que esté colocando a estos en el mismo nivel de responsabilidad, sino en el cumplimiento del llamado de Dios. Hoy celebramos la ordenación de 2 nuevos siervos en el cuerpo de Cristo, un pastor y un diácono. Esta responsabilidad no es liviana, ni debe tomarse a la ligera. Es un compromiso público y espiritual ante la Iglesia Metodista Independiente y especialmente ante Dios. ¿Y por qué no? Ante el mundo que nos rodea, de vivir conforme al ejemplo del Maestro por excelencia, de ejercer el ministerio con temor de Dios, amor por las almas y entrega total al servicio. Por lo tanto, el ministerio es servicio, no dominio. Leíamos: el que quisiese hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera hacerse el primero será siervo de todos. El liderazgo en el reino de Dios no se edifica sobre jerarquía, poder ni autoridad, sino sobre humildad y servicio. Repito, humildad y servicio. Todo verdadero ministro, ya sea pastor o diácono u otro ministerio, está llamado no a ser servido, sino a ser siervo voluntario por amor de Cristo. Jesús dejó claro que la lógica de su reino es radicalmente opuesta a la lógica del mundo. En el mundo, el que gobierna es servido. En el reino de Dios, el que gobierna sirve a los demás. El liderazgo bíblico no se ejerce por imposición, sino por influencia espiritual. No se funda en autoridad humana, sino en la autoridad del testimonio, del amor y de la palabra. Tanto el pastor como el diácono y los demás ministerios están llamados a ocupar posiciones de servicio, no de dominio. No son figuras de poder y autoridad, sino instrumentos de compasión, cuidado, enseñanza, entrega. El pastor es un guía espiritual que alimenta con la palabra, cuida, exhorta, consuela y vela por las almas. El diácono, por su parte, es un servidor práctico, un facilitador del orden, de la ayuda a los necesitados y del apoyo a la obra del ministerio. Ambos ministerios son esenciales y complementarios. Juntos edifican el cuerpo de Cristo en amor y unidad. Su autoridad no radica en el cargo, sino en la coherencia entre su vida y el Evangelio. En Marcos 10, 43-44, Jesús responde a una disputa entre sus discípulos sobre quién sería el mayor en el reino. Esta conversación no ocurre en un contexto ideal, sino camino a Jerusalén, donde Jesús estaba por morir. En lugar de corregirlos con reproche, Jesús redefine completamente la idea del liderazgo. Cuando dice que será vuestro servidor, que en el original griego es diáconos, que es uno que asiste activamente a otros, y cuando dice que será siervo de todos, que en el griego es doulos, literalmente un esclavo, sin derecho, cuyo único propósito es obedecer y beneficiar a otros. Jesús no propone simplemente una actitud aparente de humanidad. Él invierte la pirámide jerárquica, donde el primero en el reino es aquel que baja voluntariamente y en amor al último lugar. No hay camino hacia la verdadera autoridad espiritual sin el valle del quebrantamiento y del servicio invisible. En el ministerio, esto es servicio y no dominio. En el ministerio, el ejemplo perfecto es Cristo. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús no enseñó el servicio desde una plataforma teórica. Él lo vivió, Él lo experimentó. En Juan 13, en uno de los momentos más significativos del Evangelio, Jesús toma una toalla, se ciñe la ropa y lava los pies de sus discípulos. Allí, en ese gesto tan humilde, pero de tanto significado, nos revela
que no hay verdadera autoridad sin humildad, ni verdadera grandeza sin servicio. Cristo, el pastor de los pastores, el siervo por excelencia, mostró que el liderazgo consiste en inclinarse para levantar a otros. Su autoridad venía de su obediencia al Padre, de su amor por los perdidos y condenados, de su disposición a sacrificarlo todo. En él, los siervos de hoy encuentran no solo inspiración, sino también una norma de vida. Por tanto, quienes son llamados al ministerio deben imitar a Cristo, no exigir derechos, sino asumir responsabilidades, no buscar reconocimiento, sino buscar almas, no imponer, sino acompañar, no lucirse, sino desaparecer, para que solo Cristo brille y sea visto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo no solo enseñó sobre el servicio, Él lo encarnó. No vino con coronas ni tronos, sino con una toalla y una cruz. Para el siervo de Dios no hay otro modelo que el mismo Cristo, el siervo por excelencia, el buen pastor, el que nos mostró que el servicio no se trata de hacer cosas, sino de entregar la vida. Así lo leemos en Isaías 53:11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y Juan 13:12-17 señala: sabéis lo que os he hecho, ejemplo os he dado, dice el Señor. En Lucas 22:27, que señala: ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hebreos 5:8 expresa: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Cristo no enseñó el servicio como una técnica, sino como una identidad espiritual. Desde su nacimiento humilde en un pesebre allá en Belén, hasta su muerte ignominiosa en una cruz reservada para los más crueles criminales, Jesús fue siervo en todo momento. Sus acciones no estaban motivadas por el aplauso, por el reconocimiento, la aprobación humana, los vítores populares, sino por la voluntad del Padre y el amor a los hombres. Juan 13, el Maestro lava los pies de sus discípulos, nos señala. Lo hace sabiendo que venía de Dios y que a Dios iba. Jesús, en la plenitud de su gloria, elige libremente, sin obligación, voluntariamente, humillarse. Esta acción revela una gran verdad. El servicio no disminuye, no empequeñece, no mengua a nadie que esté afirmado en su identidad en Dios. Solo los inseguros buscan poder. Los que saben que están en el centro de la voluntad del Padre pueden arrodillarse con gozo. Jesús resume su misión en servir y dar su vida. Servir y dar su vida. Este doble propósito debe ser el eje también de todo ministerio. Servir con disposición, con ternura, con fidelidad y perseverancia. Y dar la vida. No solo en el sentido del que entrega la vida como mártir, sino en lo cotidiano. Vivir para los demás, morir a uno mismo. Preguntémonos y pensemos, ¿tomo a Cristo como referencia diaria de conducta ministerial o imito modelos humanos de poder? ¿Sirvo con ternura como Él o con exigencia? ¿Estoy dispuesto a entregar mis derechos por amor al prójimo como Jesús lo hizo? ¿Cuánto de mí estoy realmente dando para que otros vivan espiritualmente? El verdadero siervo no pregunta cuánto debo hacer, sino cómo puedo parecerme más a Cristo en lo que hago. El ministerio exige renuncia y sacrificio. Marcos 10:45 dijo: y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta expresión resume lo que es la esencia del ministerio cristiano.
No se trata solo de hacer tareas o cumplir funciones. Se trata de ofrecer la vida misma, día a día, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. El ministerio es un llamado a renunciar al confort, a la autosuficiencia, a la vanagloria. Es estar dispuesto a soportar el cansancio, la incomprensión, la oposición y aún la soledad por amor a Cristo y a su iglesia. Es llorar con los que lloran, velar con los que velan, velar por los débiles, soportar las cargas de otros y mantenerse firme aún en medio del desaliento. No es una vida fácil, pero es una vida gloriosa. Porque el que pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. El pastor que entrega su tiempo, su energía y su corazón será recompensado por el Señor. El diácono que sirve con humildad será grande en el reino. El servicio cristiano no es cómodo ni conveniente. No hay verdadero ministerio sin cruz. Jesús no solo vino a servir, sino a entregar su vida. Esa es la medida del ministerio. Todo llamado auténtico lleva implícita una renuncia profunda a uno mismo, a los derechos personales, a la comodidad y a veces incluso al reconocimiento, y no pocas veces a sus seres queridos. Leemos en Lucas 9:23, si alguno quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Romanos 12:21 nos señala que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y 2 Corintios 12:15 muestra, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. O Filipenses 3:8, que dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando Cristo dice que vino para dar su vida, está hablando del sacrificio total. Su servicio no terminó en los actos de misericordia ni en sus enseñanzas sublimes. Su ministerio tuvo un desenlace, la entrega de su propia vida. Para los siervos de Dios, esto es más que un ejemplo, es el camino a seguir. El ministerio cristiano no es una plataforma para alcanzar logros personales, sino una cruz donde el yo es crucificado diariamente. Los pastores y diáconos y ministerios que son ordenados deben entender que están siendo llamados a morir, no físicamente en la mayoría de los casos, pero sí espiritualmente, morir a sus ambiciones, sus preferencias, su orgullo, su soberbia, sus planes personales y comodidad legítimos. El ministerio duele, exige tiempo cuando no hay fuerza, paciencia cuando hay frustración, amor cuando se ha sido herido. La gente puede no entender el precio de una noche sin dormir por una llamada o una visita a un hospital cuando la familia queda esperando, pero Dios lo ve y Él se agrada. Meditemos y pensemos, ¿estoy dispuesto a dejar mi comodidad por el llamado de Dios? ¿Estoy dispuesto a servir aunque eso me exponga a la crítica, soledad o cansancio? ¿Estoy dispuesto a gastar mis fuerzas por el bien de otros sin esperar recompensa humana? ¿Estoy dispuesto a tomar decisiones difíciles por fidelidad al Evangelio? Muchos comienzan bien, pero retroceden al enfrentar el sacrificio. Algunos quieren el púlpito, pero no la intervención. Anhelan la influencia, pero no la rendición. El ministerio que no cuesta nada, tampoco vale nada, o vale muy poco. Y el que huye del sacrificio se aleja del ejemplo de Cristo. El llamado de Dios no se mide por lo que ganas, sino por lo que estás dispuesto a perder. El ministerio es un llamado a reflejar a Cristo en todo. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. El mayor desafío del ministerio no es predicar bien, aunque ayuda,
no es enseñar entretenidamente, ni administrar con eficiencia, sino vivir como Cristo y para Cristo. La iglesia necesita pastores y diáconos que no solo hablen del Señor, de su palabra, sino que lo reflejen en su diario vivir, en su conducta, en sus relaciones, en sus decisiones, en su trato con la familia, en su trato con los hermanos y en su trato aún con los extraños. El ministerio es integral. No hay división entre lo público y lo privado. Lo que el siervo es en su casa, en su oración, en su lectura bíblica, en su intimidad con Dios, es lo que realmente sostiene el servicio. El testimonio es el suelo donde crece la autoridad espiritual. Sin testimonio no hay credibilidad. Sin santidad no hay fruto duradero. Ser ordenado para el ministerio hoy implica decir: Padre y Señor, quiero ser como Cristo. Quiero vivir para ti. Quiero que mi vida entera sea una carta abierta donde se lea tu amor, tu gracia y tu verdad. El ministerio no se limita al ejercicio de funciones eclesiásticas. Ser pastor o diácono no es simplemente tener un rol, sino encarnar una forma de vida. Un verdadero ministro de Cristo no solo se esfuerza por predicar bien, sino que vive como Cristo vivió. Y su vida es una carta abierta donde el mundo, la iglesia y su familia pueden leer el Evangelio. Vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 13, los requisitos para obispos y diáconos: irreprensible, sobrio, hospedador, no codicioso. Tito 2, 7 al 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O Filipenses 2:15, que advierte: en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Para finalmente, Hebreos 13:7 dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El desafío más grande de todo ministro no está en su conocimiento doctrinal, ni siquiera en su capacidad para administrar o predicar y enseñar. El mayor reto es reflejar a Cristo en todo. En su hogar, en su trato con los demás, en sus decisiones privadas, en sus emociones, en sus gustos y hasta en su tiempo libre, si es que lo tiene. Muchos pueden hablar de Cristo, pero no todos viven como Cristo. El llamado al ministerio exige una integridad indivisible. Lo que se proclama en el púlpito debe coincidir con lo que se practica en el hogar. Lo que se enseña a la iglesia debe haber sido primero obedecido en lo íntimo del corazón. Un pastor o diácono o ministerio debe ser un espejo del carácter de Cristo, su mansedumbre, su paciencia, su humildad, su pureza, su compasión. No es suficiente tener un ministerio visible. La santidad y lo invisible, el pensamiento, el trato con la familia, la actitud ante la tentación, es lo que Dios realmente observa y honra. Encontramos en Pablo y Timoteo un claro ejemplo para nosotros hoy. Pablo no solo instruyó a Timoteo con palabras, sino con su ejemplo. Le escribió: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Un verdadero siervo no busca que lo admiren, sino que otros puedan ver su ejemplo, porque él está siguiendo a Cristo. Meditemos y pensemos en el hogar. ¿Ven mis hijos a un padre temeroso de Dios o un hombre impaciente? ¿Me honran por mi carácter o solo por mi título? En lo económico, ¿administro con honestidad lo que se me confía? ¿Soy transparente? En lo emocional, ¿reflejo dominio propio o reacciono según la carne? En la humildad, ¿acepto corrección? ¿Pido perdón cuando fallo? En el trato con los demás, ¿sirvo con ternura o ejerzo autoridad con dureza? El escándalo en el ministerio
no comienza con un acto externo, sino con pequeñas grietas internas no tratadas. El ministro que no cultiva su vida con Dios en secreto, tarde o temprano se quebrará en lo visible. Por eso Pablo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. El ministro no solo representa a Cristo, está llamado a reproducirlo en su carácter cada día y en todo lugar. Finalmente, la ordenación no es una meta alcanzada, sino un inicio sagrado. No se trata de subir a un nivel superior, sino de descender con mayor humildad al servicio del reino. Hoy, la Iglesia Metodista Independiente no celebra logros humanos, sino que reconoce públicamente lo que Dios ya ha hecho en el corazón de quienes han sido llamados a servir como pastor y diácono. El ministerio que se inicia hoy será probado en muchas formas: en la fidelidad diaria, en la integridad bajo presión, en la obediencia cuando haya dolor y en la constancia cuando todo parezca en contra. Por eso, el compromiso de hoy no es solo con la Iglesia Metodista Independiente, que impone las manos, sino con el Cristo que lleva la cruz. Tanto el pastor como el diácono están llamados a ser reflejo de Cristo. No líderes de poder, sino siervos de todo. No buscadores de títulos, sino instrumentos de gracia. No figuras prominentes, sino hombres que caminan en santidad, en secreto y en verdad. El mundo necesita ministros fieles. La iglesia necesita corazones limpios. Y el Señor busca siervos que estén dispuestos a servir en silencio, amar sin condiciones y vivir como siervos crucificados con Cristo. Este llamado no se sostiene en las fuerzas humanas, solo se puede vivir por medio de la gracia de Dios, en dependencia total del Espíritu Santo y con la mirada puesta en la recompensa eterna que da el Señor a la mies. Queridos hermanos, que hoy son llamados, que hoy son ordenados, amado Juan Manuel, José Robinson, vivan para Cristo. Sufran con Él, sirvan como Él y mueran a ustedes mismos cada día para que la vida de Jesús se manifieste en ustedes. No busquen reconocimiento, busquen obediencia. No esperen honra, busquen santidad. Y si en el camino sienten que el peso es grande, recuerden que el que llama también capacita y que el buen pastor está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre eterno, Señor nuestro, tú que llamas a hombres comunes y corrientes para tareas que son eternas, te damos gracias por estos tus siervos, nuestros hermanos Juan Manuel y José Robinson. Te rogamos, Señor, que tú los llenes de tu Espíritu Santo. Dales un corazón conforme al tuyo, humilde, firme, paciente, santo. Concédeles sabiduría, amor y humildad y fortalécelos, Señor, con toda buena obra. Que su servicio glorifique tu nombre, que su testimonio edifique a esta tu iglesia. Conságralos hoy para que sirvan no en su fuerza, sino en la tuya. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El mundo necesita talentos, pero el reino de Dios necesita siervos. Hasta aquí,
la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.